Hoy vamos a conocer mano de dos expertos a nivel nacional e internacional, gente que yo admiro muchísimo. Vamos a hablar del agua, de la importancia de un agua saludable, porque si bien es cierto que debemos de tomar aproximadamente 2 litros de agua al día, pero de agua buena, y esto es importante, 2 litros de agua buena, para que estés realmente hidratándote como debes de hidratarte, saludable, y mantengas tu salud óptima. Y bueno, pues como digo, es para mí un honor, un tremendo honor poder pues, estar aquí con este gran elenco que me ha tocado pues entrevistar. Y bueno, pues vamos a irlos invitando a que se vayan conectando ya. Tenemos el honor de poder invitar a que se conecten de una vez a el tremendísimo Iñaki Larrañaga y Lorena Muñoz Lavín. Por favor, conectaros. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas noches, Iñaki. Y tenemos a Lorena, que ya se debe estar también conectando. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Fantástico. Pues para mí, tenerlos aquí en este evento es para mí, pues como estaba comentando, un tremendo privilegio poder compartir y haceros un montón de preguntas que sé que van a ser sumamente importantes para todas aquellas personas que quieren tener una salud óptima, y tú no puedes concebir una salud óptima si no tienes en primer punto el agua, ya que es el líquido vital, y de eso vosotros me vais a contar pues todo lo que sabéis. Y bueno, vamos a presentar un poquito para todas aquellas personas que no conocen a Iñaki y a Lorena. Pues comentar que Iñaki Larrañaga es ingeniero, pero él lleva más de 20 años estudiando la salud y la hidratación. Es un experto con más de 20 años que ha estudiado de las fuentes más impresionantes a nivel mundial, como son los ingenieros directamente del USpring, que ya nos contará exactamente Iñaki qué es el USpring. Y bueno, pues más de 20 años estudiando la salud. Y bueno, una persona que se dedica realmente a no solamente la teoría, sino la práctica. También tengo entendido, Iñaki, que nos vas a mostrar un poquito in situ cosas prácticas para poderlas tener muy en cuenta. Y bueno, ¿y qué decir de Lorena? Lorena es actualmente directora de comunicación a nivel España de Emoto, que es el gran digamos, descubridor que ha descubierto que el agua tiene energía, cómo el agua está estructurada y cómo un agua con energía cambia sus cristales, cómo al congelar este agua se pueden ver diferentes cristales. Cuando es una energía positiva, son cristales espectaculares. Una vez congelados, se ven unas figuras geométricas impresionantes. Y cuando le mandas a ese agua una energía negativa, ese agua se ven, en vez de esos cristales preciosos, se ven manchones feos. O sea, ¿cómo es posible que el agua tenga esa memoria? Y todo esto nos va a hablar Lorena, que es una persona que yo admiro personalmente muchísimo. Es una oradora, speaker internacional. Para mí es un placer, un honor que esté hoy con nosotros. Y bueno, pues yo estoy deseando empezaros a preguntar cositas. Y la primera pregunta que te quisiera hacer a ti, Iñaki, si me lo permites, es ¿por qué es importante la calidad del agua para la salud de los seres vivos? Cuéntanos, Iñaki. Bueno, eso es como aquel que decía, me encanta que me hagas esa pregunta. Evidentemente, hay una cosa muy clara, y tú lo has dicho hace un momentito. Podemos vivir prácticamente un mes sin comer, sin comer proteínas, sin comer grasas, sin comer azúcares. Sin embargo, apenas podemos vivir 3, 4, 5 días sin beber agua. ¿Y por qué? Porque básicamente el ser humano estamos hechos, el 75% de nuestro peso corporal es agua. Cuando nacemos, cuando somos bebés, es casi un 90%, pero nunca baja del 70% el porcentaje de agua en el cuerpo humano. Entonces, si somos agua, la pregunta es muy sencilla. Si fuésemos vino, pues yo os animaría a beber un buen vino. Pero no somos vino, no somos cerveza, no somos Coca-Cola, no somos coñac, no somos gin tonic, no somos nada de eso, somos agua.
Entonces, si somos agua, la pregunta es obvia. ¿Será importante el agua en mi salud? Evidentemente, si tú estás hecho el 75% de tu peso corporal es agua, pues lógicamente el alimento más importante en tu vida es el agua. Si mal no recordáis, hace un par de años creo, hubo aquí ese problema de unos niños tailandeses que se quedaron encerrados en una cueva un montón de días. Sobrevivieron todos sin comer absolutamente nada porque tuvieron a buen criterio el chaval que les llevaba un poquitín de beber el agua que caía de las estalactitas. Esa era un agua pura con minerales. Ese agua fue suficiente para que esos niños aguantaran, creo que fueron 12, 13 días, y todos estaban sanos, sin ingerir absolutamente nada, porque tomaron el alimento más importante para el ser humano, perdón, para el ser vivo, el agua. Entonces, a partir de ahí, todo lo que vamos a hablar es, bueno, ¿y yo dónde puedo conseguir un agua en condiciones? Eso es un poquito lo que queremos, pero sobre todo importante entender, tenemos que tomar además agua antes de tener sed. Es un error pensar que hasta que no tenga sed no tengo que beber agua, porque el sensor que en nuestro cerebro detecta la sed a medida que cumplimos años se va desconectando. Un niño rápidamente tiene sed, un niño enseguida tiene sed, pero a medida que cumplimos años parece como que no tenemos sed, y como solo tenemos la costumbre de beber agua cuando tenemos sed, pues ¿qué pasa? Que bebes menos agua, cuando es un enorme error. Yo animo a todas las personas que me están viendo y escuchando que por favor agarren en su teléfono móvil o pongan en su reloj una alarma, y cada hora que suene ese pitido y cada hora tómate un vasito de agua. Llévate a tu trabajo una botella de agua en condiciones, ya hablaremos de ello, y cada hora te tomas un vasito de agua, un traguito de agua, cada hora. No tomar el agua como los camellos, 20 litros de golpe, no, a sorbitos. Pero tu cuerpo se tiene que hidratar, como muy bien ha dicho Emmanuel al principio, con por lo menos 2 litros de agua al día. 4 vasitos a la mañana y 4 vasitos a la tarde. Eso es importante, durante la comida no bebas tanta agua. En la comida tómate un vasito de vino bueno. Obviamente, vino bueno. Pero el agua no, porque mucha agua en la comida diluye los ácidos gástricos y puede hacer que la digestión sea más pesada. El agua antes de comer o a poder ser con estómago vacío. Pero es muy importante hidratarte constantemente a lo largo del día. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahora vamos a seguir hablando de más cosas, pero de verdad, si logramos por lo menos que las personas que ven este vídeo, si logramos que beban un poquito más de agua, de verdad, yo me daré ya por satisfecho, porque es fundamental. Hay muchísimas enfermedades que mejoran si tú te hidratas más. El cerebro funciona muchísimo mejor, hay menos riesgo de enfermedad cardíaca, hay menos riesgo de cáncer de colon si estás bien hidratado. Los alimentos y los nutrientes pasan más rápido a la sangre, los medicamentos hacen un efecto más inmediato, más rápido también. Ayuda a eliminar grasa, ayuda a bajar calorías, es la mejor forma de hidratar la piel. O sea, es que podemos tirarnos, de verdad, podemos tirarnos horas hablando solo de lo que hace el agua en el cuerpo. La sangre es un 98% agua, el cerebro es un 95%, es que incluso los huesos son un 25% agua. Imaginaros. Por eso, de verdad, es el nutriente más importante en la vida de cualquier ser vivo. Se acabó, de momento. Más claro, el agua. Eso. Muy bien. Oye, Lorena, y desde tu punto de vista más energético, más, no sé, holístico como eres tú, tan profunda, ¿por qué para ti es importante la calidad del agua en los seres vivos, Lorena? El agua, yo soy una embajadora del agua. El agua es divina, el agua es poesía, el agua es un pendrive donde estamos permanentemente viviendo la historia de la humanidad, porque el agua ha sido testigo de tantos ciclos históricos. ¿Cómo influye en la salud? Es todo, porque el agua es el vehículo que va transportando los nutrientes a todas nuestras células. El agua es el combustible de esas células. Ahora, si falta el agua por alguna u otra razón, nos vamos a deshidratar. Y la deshidratación es la causa de la mayoría de las enfermedades que tiene el ser humano. De hecho, hay un libro muy famoso que yo recomiendo a todos, de un médico iraní, que dice, no estás enfermo, estás deshidratado. Porque él, a través de experimentar con muchos pacientes a lo largo de su vida, se dio cuenta que la mayoría de las enfermedades tenían su origen en 2 cosas. Uno,
la cantidad del agua, y dos, y esto es muy importante y hoy día voy a poner mucho énfasis en eso, es la calidad del agua. Porque el agua en H2O, como la creó el creador, es perfecta. Pero luego, a lo largo de la historia, producto de nuestros estilos de vida, de los productos que usamos de limpieza que no son orgánicos, producto de las lluvias ácidas, producto de la contaminación, fuimos hiriendo el corazón del agua. Entonces, hay que beber mucha agua, como decía Iñaki, pero no cualquier agua. Hay que beber agua pura, agua que de alguna manera pues sea estructurada, agua que esté vitalizada, no agua que esté muerta. El agua es tan importante y la calidad del agua que si el cuerpo en algún minuto está deshidratado, no producto de la cantidad, porque hay personas que pueden beber 2 litros e igual estar deshidratadas, porque han tomado un agua que no está estructurada, que está muerta, que está lleno de tóxicos, de contaminantes, y eso hace que aunque tomes mucha agua, si el agua está contaminada, igual te deshidrata. Y cuando en el cuerpo, en el cerebro, se enciende la señal de que no hay suficiente agua, el agua empieza, o sea, el cerebro empieza a sacar agua de las distintas partes del cuerpo, de los órganos del cuerpo, e incluso de todo el agua que se aloja en nuestro intestino, en nuestro colon, porque saltan todas las alarmas porque una persona está deshidratada. Imagínate el agua que está en nuestros intestinos, lo que puede significar que de alguna manera ande dando vueltas por todo nuestro sistema, por todo nuestro cuerpo. Entonces, no solo es importante beber agua, sino también es muy importante para la salud el agua que bebemos. Entonces, mi homenaje al agua, me tienen que ayudar todos los amigos y amigas que nos miran hoy. Aquí hay un ingeniero y una poeta o poetisa pidiéndole a la gente que tenemos que ser embajadores del agua, que tenemos que rescatar el agua, que tenemos que de alguna manera ser influencers del agua, porque el futuro del mundo y el futuro de España, el futuro de nuestros hijos va a depender de la calidad de agua que bebamos. Y eso no lo podemos dejar en manos de las autoridades, eso lo tenemos que resolver nosotros como individuos. Por eso estoy tan contenta que se haga esta actividad hoy día de la mano de Global y que ojalá muchos amigos que nos están escuchando se den cuenta de cómo el agua influye en la hidratación de nuestras células físicas y en la hidratación también de nuestra alma. Porque un cuerpo deshidratado o un cuerpo que de alguna manera está bebiendo agua desestructurada o agua muerta o agua contaminada, es un cuerpo y una mente candidata al estrés, a las depresiones, a la ansiedad, al déficit de atención de nuestros hijos o de nuestros niños, o que nuestros padres tengan todavía más dolores o enfermedades crónicas porque o beben muy poco o beben mucho, pero un agua que no está tratada, purificada, libres de toxinas, de químicos, etc. Entonces, sí al agua. El agua es vida, el agua es... en cada una de nuestras células están compuestas por agua, y esa agua tiene memoria, esa agua tiene una geometría, y esa geometría se va armonizando en virtud de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero también de la química, tóxicos y elementos orgánicos e inorgánicos que dañan el corazón del agua. Por lo tanto, el agua y la salud es lo mismo, pero ayúdennos esta noche a través del conocimiento, a través de la información, a través de la lógica, pero también a través de la acción, a que todas las familias de España tengan un sistema que purifique el agua y que puedan llevar ese río o ese manantial que disfrutaron nuestros abuelos en la cocina de su casa. Ok, ahora entiendo entonces por qué se recomienda, por todo lo que estás diciendo, Lorena, se recomienda poner un sistema de tratamiento de agua en los hogares, porque hay que diferenciar la calidad del agua que hablas tú, Lorena, con que un agua sea potable. Entonces, me imagino, o ahora mismo me lo comentaréis vosotros, pero el agua que tomamos, por ejemplo, en España, en Madrid, por ejemplo, que es donde estamos ahora mismo, el agua es potable, pero eso no quiere decir que sea de calidad, es lo que estoy entendiendo. Iñaki, cuéntanos un poquito de esto, tú como ingeniero. Bueno, solo una cosita, permíteme matizar solo una cosita para que se me despertó después a través de tu reflexión, solo esto. Nosotros tenemos que decidir si queremos que ese vehículo tan estratégico que es el agua, que es la que lleva los nutrientes a nuestras células, vaya en un burro
o en un Ferrari. Si el agua está contaminada, habrá un burro llevando los nutrientes a los distintos órganos de nuestro cuerpo, en nuestros 64.000 millardos de células. Si el agua está limpia, purificada, vitalizada y estructurada, entonces tendremos un Ferrari, una nave espacial, llevando los alimentos y los nutrientes a todos los rincones de nuestro traje biológico. Eso era todo. Pues qué buen ejemplo has puesto. Entonces entiendo que el agua, aunque sea potable, puede ser que vaya en burro. Y cuando el agua es de alta calidad, como dices, Lorena, iría en Ferrari. Entonces, Iñaki, desde tu perspectiva de ingeniero, entonces por esto es que se recomienda poner un sistema de filtración del agua en tu hogar, aunque ésta sea potable. No quiere decir que sea de buena calidad. ¿Es correcto, Iñaki? Cuéntame un poco. Un agua potable es un agua que por definición no te va a generar ninguna patología a corto plazo. Pero que sea potable no significa que sea saludable. En cualquiera de los casos, nosotros somos privilegiados y tenemos que dar gracias, porque somos de esa parte del mundo privilegiada que vamos a la cocina, abrimos un grifo y sale agua. Para millones de personas eso es ciencia ficción. Entonces, es total ciencia ficción porque no tienen esa posibilidad. Pero desde ese punto de vista, y yo también tengo que agradecer a los esfuerzos que hacen los organismos municipales por darnos un agua de calidad. Pero claro, hacen lo que pueden. ¿Pueden hacer más? Posiblemente, pero las inversiones que tendrían que hacer para darnos un agua de mucha calidad son monstruosas y no está la situación como está. Mirad, vivimos en un planeta que se llama Tierra cuando se tendría que llamar agua, porque 2/3 partes del volumen de la Tierra es agua. Pero el 98% del agua de la Tierra es salada. Solo hay un 2 a 2,5% del agua que es dulce. Y de ese porcentaje, más de la mitad está congelada. Con lo cual estamos constantemente bebiendo la misma agua año tras año, siglo tras siglo. El ciclo del agua todos sabemos lo que es. Todo va de los ríos, va al mar, del mar se evapora, se generan las nubes, por diferencia de temperatura precipitan y se vuelve a generar todo eso. ¿Pero qué pasa? Que el mar ha sido y sigue siendo el gran basurero del mundo. Todo lo que porquerías, desechos químicos, orgánicos, inorgánicos, acaban en el mar y acaban en el agua. Con lo cual, cada vez el agua entra en las depuradoras en peor calidad. Entonces, como el agua de origen cada vez es peor, los tratamientos de depuración tienen que ser más agresivos, con más cantidad de cloro, con más cantidad de ozono y con un montón de aparatologías y de añadidos químicos que le hacen al agua para intentar limpiarla y dejarla lo más saludable posible. Vale, eso perfecto, hay diversos niveles, unos lo pueden hacer mejor y otros peor, pero hay otro problema enorme que existe en todo el mundo, que desde la depuradora a mi casa hay miles de kilómetros o cientos o decenas de kilómetros de tuberías tóxicas, completamente tóxicas, tuberías que tienen amianto. Tuberías que se hicieron a primeros del siglo pasado, en los años 20, 30, 40, grandes tuberías de cemento que alguna vez las hemos visto. Esas tuberías, para aligerarles de peso, les añadieron unas fibras de asbesto que era amianto, porque no se sabía que ese amianto era cancerígeno, pero esas tuberías siguen estando en el subsuelo español. Hay 40.000 kilómetros de tuberías tóxicas en el subsuelo español, que evidentemente, como os podéis imaginar, nadie va a levantar este país patas arriba para cambiar esas tuberías, porque no hay dinero. Luego hay muchas tuberías de plomo, hay muchas tuberías tóxicas. A mí me mandan muchas personas fotos, cuando cambian alguna tubería en su casa, sacan la foto y me mandan. Y hoy no voy a poner fotos, pero tengo fotos para asustar. Además es muy sencillo. ¿Qué pasa en tu grifo cuando te cortan el agua por lo que sea? Y a la media hora o a la hora vuelves a abrir el grifo. ¿Qué sale? A que parece que sale caldo de pescado. Parece que sale, ¿entiendes? Pote gallego, del color que sale. ¿Eso de dónde demonios creéis que viene? Eso sale de la propia tubería. En la tubería hay todo ese montón de elementos que, por supuesto, no son nada agradables ni nada buenos para el cuerpo. Lo que pasa es que luego salen tan diluidos que tú no los ves, pero te lo estás tomando. Y si tú no limpias eso, tu riñón, tu hígado va a tener que filtrarlo. Entonces, la importancia del agua es vital por eso, porque es el 80% o el 70% de nuestro peso corporal, está en todas nuestras células, hace todo lo que antes hemos comentado, entonces tenemos que tomar un agua de calidad. Entonces el agua no es de la calidad que debería de ser. El agua se trata con cloro.
Yo animo a las personas a que pongan mañana o dentro de un rato en Google los peligros del agua clorada. Y vais a ver. El cloro, cuando reacciona con la materia orgánica que el agua tiene, y materia orgánica es cualquier cosita que tenga carbono en su composición química, hay una reacción química y genera un cloroformo. Anda la madre, con eso me operaron a mí de la garganta cuando tenía 9 años. Era un anestésico que en el año 74 se deja de usar cuando se descubre que es cancerígeno. Anda la mar, pues todas las aguas del mundo tratadas con cloro tienen cloroformo. Toma ya, del frasco. Pues esa es una realidad y nadie lo puede evitar porque es una reacción química que no se puede evitar siempre que utilice cloro como desinfectante. Claro, el cloro es un buen desinfectante, pero tampoco es el mejor, porque hay muchas bacterias y hongos que son clororesistentes. Pero es que además, ¿por qué me tengo que beber yo ese cloro? El cloro también va a matar mis bacterias buenas que tengo en mi organismo. Me va a deteriorar la microbiota, los 2,5 kilos de bacterias buenas que todos tenemos en las tripas. Pues yo quiero que el cloro haga la labor que tiene que hacer por el camino, pero yo no me lo tengo que beber. Entonces, esa es la situación. Por eso hay mucha gente también que bebe poca agua, porque el agua sabe mal en muchos sitios. En definitiva, es una preocupación que todos tenemos que intentar entender, que a pesar de que las autoridades hacen lo mejor que pueden hacer, no es suficiente. Y cada uno de nosotros es el que se tiene que preocupar por su salud y la de su familia. En mi casa, por supuesto, lo hace desde que salió el primer sistema de tratamiento de agua, yo lo tengo instalado. Mis hijas nacieron bebiendo un agua tratada. Mi perra le pongo agua del grifo y agua tratada y va directamente al agua del filtro. ¿Qué sabrá ese bicho? ¿Qué sabrá? Esa no sabe nada, solo que huele una, huele otra y va donde la buena. Lo mismo pasa con los gatos, lo mismo pasa con los pájaros. Entonces, los animales tienen ese instinto. Entonces, de verdad, fundamental entender que aunque hacen mucho y buena labor las instituciones, el agua que sale de nuestros grifos no es lo mejor para nuestro organismo. Y con esto que estás contando, Iñaki, Lorena, una pregunta. Entonces, puedo entender, lo que hablabas antes, Lorena, es que cuando tratan el agua con cloro y con todo este tipo de situaciones, ¿será que están rompiendo el agua? O sea, como es un agua estructurada y si la desestructuras por los cloros y los ozonos y todo lo que le meten al agua, rompes el agua. Lorena, ¿qué recomendarías tú entonces? O sea, efectivamente estás de acuerdo con tener un sistema de tratamiento de agua en tu hogar, pero no cualquier sistema de tratamiento vale. Entiendo que hay un sistema de ósmosis que le quita los minerales al agua, por ejemplo. No sé, ¿qué nos podrías contar un poquito de esto, Lorena? ¿Tú cómo recomiendas? Cuando me inicié en el tema del agua como periodista y que me dediqué a investigar, porque lo primero que uno se plantea, y más hoy en el tiempo que estamos viviendo, donde la salud es nuestro currículum y nuestra reputación social, pues me empecé a dar cuenta que el agua era muy importante. Sin embargo, lo primero que hice fue, porque soy una mujer y una ciudadana empoderada, fue decir, voy a analizar el agua que sale del grifo. Y para eso hice distintos estudios. El primero, el Instituto de Masaru Emoto, con el que yo colaboro, que es el Instituto Mundial, uno de los institutos mundial junto con el Instituto de Gerald Pollack en temas de agua. Y ellos habían fotografiado durante mucho tiempo el agua del grifo de las distintas ciudades. No sé si mientras hablo, el equipo A Global me puede poner algunas imágenes de fotografías de la estructura del agua del grifo. Esas fotografías fueron hechas en distintas ciudades, por ejemplo, gracias, qué rápido, los felicito a los que están ahí en backstage. Esa es una fotografía de la estructura del agua en Londres. Ese es el agua que toman los londinenses. Y como podéis ver, es un agua absolutamente desestructurada. La calidad del agua se puede ver, es decir, cuando un agua no tiene toxina, no tiene remedios, antibióticos, hongos, etc., es un agua que está completamente estructurada. No es un agua que esté con los cristales o como está ahí. Por ejemplo, si vemos otra, entonces empecé a darme cuenta que lo que rompía estos cristales fundamentalmente era, mira, este es el agua de Viena. Miren qué cristal más bonito, el agua de Austria. Bueno, se entiende que en Viena, por ejemplo, que está lleno de montañas,
los Alpes, etcétera, la calidad del agua donde lo tomaron es muy buena. Eso significa poca lejía, eso significa pocos tóxicos, pero no tengo la fotografía de Madrid, sí tengo la de París. Esta, por ejemplo, es de un glaciar en Nueva Zelanda. Mira cómo está destructurado los cristales del agua, cada gota de agua tiene esta fotografía cuando el agua se congela. Y como podéis ver, ese es de Lourdes. Mira qué bonito el cristal que hay en el agua de Lourdes, es precioso, nada que ver con el agua de las grandes ciudades. Este es el agua también de la Catedral de Barcelona. Miren cómo está estructurado, es algo muy mágico esto de la geometría del agua. Entonces, no, paremos ahí porque voy a seguir hablando, gracias. Entonces, ¿qué influye en la calidad del agua? Lamentablemente el agua que sale de los grifos en las distintas ciudades del mundo, por una parte, en España, por ejemplo, el agua la vuelven potable a través del famoso dióxido de cloro, el famoso MMS que hoy día está en los medios de comunicación y donde muchas veces las autoridades nos advierten de los peligros que tiene el dióxido de cloro para nuestra salud. Sin embargo, el dióxido de cloro está presente en todas las partes donde se está potabilizando el agua. Por lo tanto, el agua que sale del grifo es un agua que no está vitalizada, es un agua muerta, que tiene cloro, que tiene, si el agua tiene memoria, según dice el premio Nobel de Medicina francés, que el agua es una especie de transporte, por eso la llamé un pendrive, de las distintas cosas por las que está compuesta el agua. En este caso, pues, si tiene memoria y todos los que vivimos en España sacamos agua del grifo, luego vamos al baño, y ahí se vierten todas nuestras orinas, todos nuestros desechos, luego pues en estas potabilizadoras las vuelven a limpiar, luego como decía Iñaki, pasan por estas cañerías tan antiguas donde el agua va perdiendo su vitalidad. Por lo tanto, lamentablemente tomar el agua del grifo no sería lo óptimo. Como me gustaría, porque el grifo del agua llega, por lo menos en España, prácticamente a todos los hogares, no así ocurre en el tercer mundo. Sin embargo, pues yo no recomendaría, como experta en agua, que bebamos agua del grifo. Ni que bebamos agua del grifo, ni que lavemos las verduras con el agua que sale del grifo, ni que nos limpiemos la cara con el agua del grifo, porque es un agua que está no es 100% saludable. Es más, no solo me quedé con la experiencia del Instituto de Masaremoto, sino lo que hice fue sacar agua del grifo, de mi grifo, de la cocina de mi casa en Madrid, y mandarlo a un laboratorio especializado en temas de agua para ver cómo era el agua de Madrid, porque siempre me habían dicho, y yo había escuchado y además yo había sentido el sabor del agua y parecía estéticamente que era un buen sabor. Sin embargo, es muy fácil, los madrileños le podemos decir que nos acercamos a un vaso de agua y vemos cómo está lleno, cómo huele a cloro. Entonces lo mandamos al Instituto Scheller, Alemania, y a través de una tecnología que ellos tienen, midieron el agua, la vitalidad del agua de Madrid, la cantidad de contaminantes que tenía, etcétera, y de 1 a 10 me dieron un informe. Y luego tenía que decidir qué sistema de tratamiento de agua, bueno, y luego me lo mandaron. Y la verdad es que cuando lo vi, no solo yo, sino con todo el equipo de médicos con los que yo colaboro, nos quedamos asombrados del agua que estábamos bebiendo en Madrid. Entonces empezamos otro circuito, que a lo mejor podemos comentar después que Iñaki también matice o responda, que fue decidir cuál, o sea, ya tenía claro, de acuerdo al informe que me había hecho este instituto alemán, de acuerdo a lo que decía el Instituto de Moto de cómo era el agua de las grandes urbes, ya tenía claro que agua sí, pero no cualquier agua, que tenía que ser proactiva y poner un sistema de tratamiento de agua en mi casa. Y a partir de eso empecé a explorar cuál era el mejor. Pero si quieres eso, lo cuento un poquito más adelante. Fenomenal, Lorena. Estoy realmente impactado porque todo lo que estás contando es para ponerse a pensar. Uno cree que el agua que tomamos en la casa está bien porque es potable, pero definitivamente me queda claro que es muy diferente que sea potable a que sea agua de calidad. Entonces la gente podría decir, bueno, perfecto, pues santo remedio, agua embotellada, ¿no? Una buena botellita de agua y me quito de problemas. Iñaki,
¿Tú qué me podrías contar con esto? ¿El agua embotellada es buena? Porque por ahí he oído que incluso es mucho mejor la del grifo, con todo lo que hemos escuchado, pero aún así es mejor que la agua embotellada, que es puro marketing. Cuéntanos un poquito de esto, Iñaki. Evidentemente, el negocio del agua es brutal. Bueno, hay empresas, no voy a decir nombres, que ganan más dinero vendiendo agua que vendiendo los productos por los cuales son conocidas. Mira, el problema de las aguas embotelladas no es, un agua embotellada no tiene trialometanos, un agua embotellada posiblemente no tenga amianto porque no ha pasado por tuberías. ¿Cuál es el problema del agua embotellada? La botella, en muchísimos de los casos. La botella. Un agua embotellada para que sea de calidad tiene que venir embotellada en botella de cristal y oscura, porque la luz ultravioleta cambia la configuración energética del agua. Entonces, claro, ¿cómo se venden las botellas de agua? En botella de plástico. ¿Qué plástico? El terestalato de polietileno. El número 1, un triangulito que viene en todos los dosos de todas las botellas, terestalato polietileno. ¿Cuál es el problema de ese plástico? Que tiene un montón de productos químicos que migran al agua. ¿Qué significa que migran al agua? Que cuando el agua está dentro de esa botella y está por debajo de 4 grados o por encima de 18 grados, es decir, a temperatura ambiente o cuando la congelas, muchos de los componentes que tiene ese plástico pasan al agua, como el antimonio, que es un veneno, como los disruptores endocrinos, que es otro veneno, más cerca de 4.000 elementos químicos casi tiene ese plástico, que es muy barato, es muy económico, pero que evidentemente genera muchos problemas. Además, ahora se está encontrando, se han analizado más de 29 marcas a nivel mundial y se han encontrado microplásticos. El agua embotellada tiene microplásticos, provocados por la botella y provocados por el tapón, porque incluso en aguas embotelladas, en botella de cristal, también se han encontrado microplásticos. Entonces, el problema del agua embotellada es un enorme negocio. España es el segundo país europeo mayor consumidor de agua embotellada, después de Italia. El número 1 en el mundo es México. ¿Qué problema tenemos? Que encima generamos miles y miles y miles y miles de millones de botellas de plástico que ¿dónde van? Al mar. Una botella de terestalato polietileno de agua que tú tengas en casa tarda 500 a 700 años en descomponerse. Imagínate, para hacer una botella de agua, para hacer la botella se han gastado 10 litros de agua para hacer la botella. Entonces, pero claro, es un negocio, es un negocio. Entonces, no podemos seguir alimentando un negocio que solo busca lucrarse a las empresas, que les importa muy poco la salud de las personas. Entonces, la pregunta es esa. ¿El agua del grifo qué tiene? El agua del grifo tiene contaminantes emergentes, tiene medicamentos, tiene un montón de cosas, como decía Lorena, eliminamos por la orina, pasa, pero las centrales depuradoras de agua no quitan y las potabilizadoras tampoco, con lo cual te lo vuelves a beber. Y bebemos trazas de medicamentos, bebemos trazas de estatinas, bebemos trazas de antidepresivos, bebimos un montón de porquerías en pequeñas cantidades, pero todas juntas. ¿Qué puede hacer eso el cuerpo humano? Evidentemente nada bueno, evidentemente nada bueno. Así que el poner un sistema de tratamiento de agua en tu casa es algo, vamos, no es una opción, creedme, es una auténtica necesidad para por lo menos decir, bueno, voy a hacer lo único que puedo hacer por mí, mejorar lo que sale del grifo de mi casa. Y por supuesto, yo no soy absolutamente nada partidario de comprar aguas embotelladas, jamás, jamás, porque nos las venden casi a precio de gasolina. Es vergonzoso el dineral que se gana con un agua que para ellos es gratis, porque me hace mucha gracia. Oye, yo soy dueño del acuífero, pero ese acuífero es del mundo. ¿Por qué tú eres el dueño? Ah, porque yo soy el dueño. Así es el negocio del agua. Espectacular. Y luego te das cuenta que la gente que compra agua embotellada es la gente que más conciencia de salud tiene porque piensa que está comprando una mejor agua que la que sale de su grifo, de su casa, y luego pues hasta peores que la del grifo, ¿no? Porque también escuchaba yo, bueno, estaba leyendo que el agua embotellada genera bisfenol. El bisfenol el bisfenol es un disruptor endocrino, los BPA y BPC. Por eso yo ya quiero acabar un poquito para dejarla a Lorena. Yo, de todos los sistemas de tratamiento de agua que existen, básicamente hay dos tecnologías. Básicamente, la ósmosis inversa y los sistemas a base de carbono activado.
porque hay otro montón de aparatos que se venden por ahí, que tienen mucho marketing, que se hidrogenan, que se la alcalinizan, pero eso son historias sagradas. El agua tiene que tener H2O y minerales buenos, porque tú no puedes beber agua destilada. El H2O no puedes beberlo, es agua destilada. El ser humano no puede tomar ni agua destilada ni agua de mar. Tenemos que tomar agua con los minerales buenos, con calcio, con magnesio, con lo que tiene la naturaleza. Entonces, los sistemas de ósmosis inversa es una membrana que lo que hace es, prácticamente le quita todos los minerales al agua y luego para que se pueda beber, le pasa el agua por una especie de cartucho mineralizador y a ver lo que agarra el agua por el camino. Bueno, si no tienes más remedio, y bueno, pero es que, vale, no es la mejor opción. No es la mejor. Los filtros de carbón activado, pues es una buena tecnología. Empezaron con los carbones granulados, luego pasaron a los carbones comprimidos, luego el carbón comprimido activado, pero es una tecnología que sí, que puede solucionar muchos problemas de contaminantes orgánicos o inorgánicos, pero no te elimina los posibles elementos vivos que el agua puede tener, porque antes comentamos que hay muchas algas, hongos, quistes, bacterias que son clororesistentes, que el cloro no las mata. Entonces, la última tecnología, que es la que nosotros hemos descubierto, es un producto que une lo mejor de todo. Utiliza un buen carbón activado, pero utiliza el mejor sistema de desinfección que hay, que es la luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta es el desinfectante que se utiliza en todos los hospitales del mundo para desinfectar cualquier material quirúrgico, porque no hay ningún elemento vivo que sobreviva a la luz ultravioleta UVC. Todos los elementos vivos que pasan por esa luz, la luz rompe su ADN, no se pueden reproducir, con lo cual son completamente inocuos. Entonces, existe una tecnología y existe un aparatito, que lo tengo aquí, que esta es una maqueta pequeñita, y que esto es una auténtica maravilla. Este es el Ferrari de los sistemas. Esto es una pasada. Yo cuando descubrí este producto me volví loco. Como técnico que soy, lo desmonté, lo desguacé, vamos, para mí fue una pasada descubrir esta historia. Esto es una maqueta pequeñita. Pero aquí tenemos, en esencia, la realidad de toda esta historia. Esto es cortado en sección. Un cartucho de carbón activado, en el centro una luz ultravioleta. El agua pasa por aquí, pasa por el carbono que tiene 0,2 micras, o sea, el poro del carbono es 300 veces más pequeño que el pelo humano. Por ahí quedan todos los contaminantes orgánicos e inorgánicos aquí, y después el agua pasa por este tubito, se enciende una luz, pasa por la luz, y el agua que sale por aquí, tenemos la total certeza con certificaciones de que eliminan más de 160 contaminantes y el 99,99 de los elementos vivos que el agua pueda tener. Esto a mí me garantiza que estoy tomando un agua de manantial en mi casa. Un aparatito sencillo, que lo pongo debajo de la fregadera, que es económico, sale el litro de agua a 4 céntimos. El primer año con instalación te puede salir a 20 céntimos, a partir de ese momento a 4 céntimos el litro. Las aguas embotelladas están entre 36, 40, 50. He visto aguas embotelladas a 1,20 € el litro. Hay gente que hace catas de agua, y ya es el colmo de los colmos. Agua que se está vendiendo de los glaciares de Noruega. Vamos, ya es la locura, Cuando tú tienes un agua buena, y punto. Agua buena, con buen material, bien energizada y sin contaminantes. Eso es lo que el cuerpo necesita. Acabo ya. Venga, Lore, algo fundamental por lo que estamos aquí esta tarde es porque también, Lorena, coincides con Iñaki que este sistema de filtración de agua para ti, después de mucho estudiar, ha sido el que te pareció el más adecuado, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu experiencia con este sistema, Lorena. Voy a hablar yo empecé desde absolutamente la neutralidad a ver cuál podía ser el mejor, porque lo que estaba en juego era la salud de mi familia, mi propia salud. Las mujeres que me están escuchando saben, las que son madres o las que tienen a sus padres mayores, la importancia que tiene para nosotros la salud de todo nuestro clan, de nuestra tribu. Entonces me lo tomé muy en serio y empecé a explorar. Voy a contar fundamentalmente 2 o 3 casos muy rápido. Empecé a pensar en la osmosis inversa. La osmosis inversa, fundamentalmente, el gran pero que tiene es que saca lo más importante que tiene el agua, que son los minerales, ¿no? Los minerales son los que al final se traducen en salud física y también en salud mental. Y por otra parte, hay que gastar muchísima agua, porque para sacar 1 litro tienes que gastar 4, y además tarda muchísimo. Y el otro problema que tiene es que el agua está quieta mucho tiempo, está
en estos recipientes grandes y en zonas oscuras, y al estar el agua detenida desde un punto de vista físico o químico, tiene la posibilidad de llenarse de patógeno, pero desde un punto de vista universal y espiritual, y desde el punto de vista del Instituto de Masaru Emoto, el agua tiene que estar en movimiento. Y desde el punto de vista del agua hexagonal o el agua estructurada que hablábamos antes, el agua tiene que estar haciendo siempre movimientos en espiral, porque eso la estructura y la reestructura. Es la danza del agua. Por eso en las montañas, el agua cuando baja de los ríos se limpia de manera natural, pero el agua en las botellas de plástico, por ejemplo, está atrapada, y el agua en osmosis inversa está detenida, y el agua necesita bailar igual que nosotros, que necesitamos bailar, estar conectados con la vida. Entonces, osmosis inversa, no gracias, déjenme crecer, como dice una amiga mía. Después de eso, vino mucha gente a decirme, oye Lorena, hay un sistema que es muy caro y que cambia el pH del agua para que sea un pH mejor, porque la gente tiene mucho ácido en el agua. Y luego vino otro y me dijo, oye, esto ayuda a echarle hidrógeno al agua y me puse a reflexionar. El mejor químico de todos los tiempos, amiga y amigo que me está escuchando por primera vez, se llama Dios, el creador o el universo, como tú le quieras llamar. Y él no se equivoca, nos equivocamos nosotros, pero él no, cuando diseñó la creación. Y el agua se llama H2O. No H3O, no agua con un pH tal, no agua con un hidrógeno tal, es H2O. Entonces, descarté. Aparte que eran carísimos, yo entendía que ese tipo de tratamiento cambiaba el pH del agua, pero que eso lo podía utilizar en periodos que a lo mejor una persona estuviera enferma, igual que el agua destilada, pero no para todos los días. Y quiero que me entendáis, yo quería un agua para darle a mis hijos, para darle a mi familia, para darle a mis padres, para darle a mis gatos, porque tengo animales. Entonces no necesitaba ni un agua sin minerales por una parte, ni tampoco necesitaba un agua que no estuviera viva, que no tuviese vitalidad. Entonces descarté todos esos sistemas de tratamiento y llegó uno que por una parte tenía carbón comprimido con las micras más pequeñas que existen en el mercado, y que empezó a seducir tanto mi mente como mi corazón. ¿Por qué seducía mi mente? Porque tenía un certificado de la NSF que es súper aspiracional y súper difícil obtenerlo. Les digo porque tengo compañeros emprendedores que han puesto pymes y que han tratado y que sueñan con tener ese certificado. Este lo tenía. Eso daba garantía que el 99,9% de los patógenos que pudiese tener el agua del grifo ya me daba tranquilidad. Y desde el punto de vista del precio también, era mucho más económico que comprar botellas, ya no digo de cristal, sino de plástico. El tiempo hoy día es lo más valioso que tenemos. Antes que el tiempo nos alcance, tenemos que alcanzar el tiempo. Entonces yo no voy a dedicar tiempo a andar acarreando botellas, subir las escaleras. Mis padres no lo pueden hacer tampoco porque son mayores, y con este tema de la cuarentena ya sabemos que lo mejor es tener la solución en casa. Entonces, tenía carbón activo. Y luego me dicen que tenía una luz ultravioleta, y que esa luz ultravioleta lo que hacía era eliminar el ADN de todos estos microorganismos para que no se siguieran reproduciendo. O sea, era hasta increíble la manera que trabajaba, no de una manera agresiva, sino hasta desde un punto de vista pues, muy especial. Y eso de la luz violeta me hizo coincidir con que yo el año pasado fui al Congreso del Agua, que lo encabezaba el gran Gerald Pollack, que lo admiro muchísimo porque es un referente a todos los que amamos el mundo del agua, y él me comentaba que el agua no tenía 3 fases, sino que estaba en la 4ª fase, y que la 4ª fase, que es el agua que está dentro de nuestras células, que es como gelatinosa, sí o sí necesitaba de la luz del sol o de una luz ultravioleta. Dije, ya no me lo puedo creer. Carbón activo, en base a coco. Ya sabéis que yo amo toda la alimentación saludable, es parte de mi coherencia. Soy embajadora del agua, también intento que mis células se nutran con vegetales. Entonces, era de coco, orgánico, y además con esta luz ultravioleta, hice el clic y dije, este es. Entonces, no es casualidad, porque Iñaki y yo somos amigos, nos unen entre otras cosas por nuestro amor, por la ciencia, por encontrar soluciones para que vivamos días más saludables,
Y curiosamente, tenemos cosas en común. Y una de esas cosas en común es que creemos que este sistema es un sistema que le va a dar seguridad a tu familia, seguridad a nuestros padres, y la verdad que me encantaría, yo sería embajadora de este sistema de tratamiento de agua, sí o sí, y me gustaría además encontrar a muchos otros embajadores, porque en la medida que las personas tengan este sistema de tratamiento de agua es un seguro para la salud, para la belleza, porque el beber agua de calidad también se refleja en nuestra piel. Acuérdense que la vejez tiene que ver con la falta de agua, con la deshidratación. Entonces, hemos coincidido. ¿Y por qué lo muestro? ¿Por qué lo mostramos? Normalmente cuando uno va a una conferencia donde habla un médico, donde hablan determinadas compañías, dicen no puedo hacer publicidad porque no puedo casarme con ninguna marca. Pero ¿saben qué? Aquí está en juego cosas muy importantes, muy trascendentes. Y no tenemos tiempo que perder. Entonces yo no me voy a quedar en ser políticamente correcta. En este tema yo me lo voy a jugar y voy a decir, sí, tenemos que tomar mucha agua y tenemos que tomar agua de calidad, y que tener un sistema de tratamiento de agua en tu casa equivale a muchos años más de vida. Y hoy día más que nunca creo que tenemos que ser muy apasionados, muy entusiastas y muy proactivos en la salud de nuestra familia y en la salud de nosotros. Pues muchísimas gracias, Lorena, espectacular, escucharte como siempre es súper, súper interesante. Iñaki, no sabes todo lo que he aprendido, y vamos a darle paso al público que está deseoso de preguntarnos cositas para que podamos, yo la verdad, con todo lo que habéis explicado, es que creo que está, repito, más claro el agua. Si nos quieres un poquito, Iñaki, pues ir contando un poquito la experiencia que tuviste. ¿Cómo fue que conociste tú este sistema de tratamiento de agua, Iñaki? ¿Cómo te encontraste con él? Bueno, pues fue una cosa también. Bueno, yo ya utilizaba el anterior que esta compañía tenía, que era un carbón activado, pero le faltaba la luz ultravioleta. Y bueno, pues ya empecé a notar una enorme mejoría en mi casa, porque en mi casa el agua sabía mucho a cloro y a veces salía un poco turbia, y con eso por lo menos mejoró. Luego apareció este nuevo modelo y tuve la gran suerte, junto con varias personas en España, de poder hacer un curso en Madrid durante 8 fines de semana con 16 de los ingenieros que lo habían, porque este aparatito que os he enseñado tiene 240 patentes y han sido 32 ingenieros durante 5 años diseñándolo. Es el sistema más vendido del mundo y es que, como ha dicho Lorena, el que más certificaciones de la ANSF tiene. No hay ningún sistema de tratamiento de agua que tenga tantas certificaciones como tiene el Esprit. Por eso yo, cuando alguien me habla de sistemas maravillosos, les digo lo mismo: mira, seguro que el tuyo es muy bueno, pero enséñame las certificaciones de NSF que tiene. No tenemos más que una. Bueno, pues el que yo tengo tiene 5. Así que cuando me traigas una que por lo menos tenga 4, igual te escucho. Es así, es que al final no se trata de discutir con nadie. Los datos son los datos. Yo he hablado con mucha gente, me han contado, he estado en muchas ferias, esto es lo mejor que hay, bueno, ¿y esto quién lo certifica? El Instituto de Katmandú. Bueno, me parece bien, pero el ANSF, ¿tú sabes quién es? Sí. ¿Tiene certificación? No. Pues entonces, amigo mío, ¿qué te voy a contar? En fin, eso es como todo. Pues tenemos de aquí por aquí algunas preguntas. ¿En cuántos años es rentable el filtro? No sé quién... Bueno, yo rápido. ¿En cuántos años es rentable tu cuerpo? A ver, es que el concepto de rentabilidad, cuando hablamos de salud, hay una cosa muy clara. Yo les he comentado antes, el filtro te puede salir el primer año, te puede salir el litro de agua más o menos a unos 20 céntimos. A partir del segundo año, que solo cambias el cartucho filtrante, vuelves a tener 5.000 litros de agua a 4 céntimos. Las aguas embotelladas, lo he comentado, entre 35, 40, 45, 50, 60, 70 céntimos por litro. Las aguas de botellón están en cerca de 70 céntimos por litro, y eso es otro veneno terrible, los botellones que hay en las oficinas. Entonces, bueno, al final, yo cuando mido mi salud, ¿sale rentable comer alimentos mejores que otros? Pues sale rentable. Mirad, hay una frase que quiero que os quedéis con ella. La salud cuesta dinero, pero la enfermedad cuesta mucho más. Muy bien, eso hay que apuntarlo, pero en cemento, ¿no? Que quede claro, porque hay gente que luego le cuesta invertir en salud, pero es mucho más cara la enfermedad. Lorena, adelante. No, que quería comentaros también a propósito de lo que decía Iñaki,
A ver si me ayudáis también y logramos seducir a las cafeterías y a los restaurantes para que pongan un sistema de tratamiento de agua. Hubo una época de mi vida que iba mucho a restaurantes veganos o restaurantes saludables y tomábamos té, manzanilla y sentía que me caían mal. Yo decía, pues estoy tomando té de manzanilla. Y era porque tomaba todo el tiempo agua del grifo. Entonces, si hacemos una campaña y me ayudáis todos los que están aquí, y cada vez que vayáis a un restaurante o un bar, lo único que tenéis que hacer es esta palabra mágica. ¿Tenéis agua filtrada? Y te van a decir sí o no. Probablemente algunos te dirán que no. Entonces, contárselo, ofrecérselo, porque además es un muy buen negocio para la cafetería tener agua filtrada. Entonces, tanto que hoy día se preocupan de que tengamos distanciamiento social, que las mascarillas, que todo eso está muy bien. Pero ¿por qué también no invertimos o trabajamos en la prevención? Y eso, una manera de empoderar a la ciudadanía, sería que hubiese un sistema de tratamiento de agua en todos los lugares públicos. Ojo, que mi socio y yo hemos logrado seducir a un ministerio bastante duro, que es el Ministerio de Sanidad, y nos propusimos a un área del ministerio no convencerlos, porque convencer es colonizar, sino que enamorarlos de la posibilidad que tuvieran, en vez de tener agua en botellas, que tuviesen un sistema de tratamiento de agua, que todavía lo tienen, récord absoluto. Y el filtro ha sido transversal, porque ha pasado, a pesar de las distintas ideas políticas y de los distintos gobiernos, sigue estando ahí. Entonces, ayudarme en las cafeterías y en los restaurantes, porque aunque yo lo tenga en casa, y yo me llevo esta botella libre de bisfenol, y la relleno, muchas veces en las cafeterías, mira, tenemos muchas cosas en común, Iñaki. Muchas veces en las cafeterías nos encontramos que el hielo no es de agua filtrada, que me pide un té o una manzanilla y tampoco es agua filtrada. Entonces, ayudarme, ser agentes del cambio, agentes de la transformación y difundir esto. Y tú, el que estás viendo hoy esto, podíamos hacer una especie de revolución saludable. Que todos los que están viendo esto tengan un sistema de tratamiento de agua en su casa, porque eso se va a traducir en salud y en un mejor futuro. Y por aquí tenemos que pregunta Pedro Valdecantos, ¿el equipo también se puede usar para lavar frutas y para cocinar? Sí, de hecho es muy importante. Bueno, ahora andamos un poquito más de tiempo. Yo tenía preparado un vídeo pequeñito, pero bueno, pero en cualquier caso, mira, el agua es fundamental para todo, no solo el agua de beber, el agua de cocinar, el agua de limpiar la fruta y la verdura. Pero sobre todo hay un experimento que hacemos que es muy fácil y bueno, cualquier persona lo puede hacer, simplemente es muy sencillo. Si estáis aquí escuchando, es muy sencillo. Ir a cualquier tienda de piscinas o incluso muchas veces en los grandes centros comerciales, pedir un reactivo que mide el cloro, que es un líquido que se llama ototolidina, y cuando vayáis a casa, agarrar agua del grifo, dejáis que pase un poquito, llenáis un vasito de agua, le echáis unas gotas de esta ototolidina y si el agua tiene cloro se va a poner amarilla. La intensidad del amarillo será más potente o menos potente en función del porcentaje de cloro que en ese momento el agua tenga. Y cuando veas un agua amarilla, agarra un trozo de plátano, un trozo de pimiento, un trozo de tomate, cualquier vegetal, y echa ese trozo de vegetal al vaso. Vas a ver con que en menos de 30 segundos el agua se vuelve transparente. Y vas a quedarte alucinando y te vas a dar cuenta de que las verduras tienen la capacidad de absorber lo que el agua tenga, tanto bueno como malo. Y en este caso el agua ha absorbido todo ese contaminante, ha absorbido todo ese cloro. Por eso es enormemente importante que todo el agua que entre en nuestro organismo, el agua de beber, de comer, limpiar fruta, verdura, té, café, hielo, cualquier cosa, por favor, darle de beber al perro, al gato. En mi casa se riegan las plantas con agua filtrada. No es caro porque el filtro me da 5.000 litros de agua al año. 5.000 litros de agua, tengo agua de sobra para usarla sin tener que escatimar, para llenar una palanganita y echar la lechuga, echar el tomate, echarlo toda la verdura y limpiarla con tranquilidad. Esa es la maravilla que tiene este filtro, que te permite tener más de 5.000 litros de agua al año, con unas certificaciones y con una total garantía de que estás metiendo en tu cuerpo la mejor agua. Con lo cual es fundamental no solo beber, cocinar y por supuesto limpiar la fruta y la verdura con agua filtrada con el Estri, que es la que te garantiza
que tiene los nutrientes adecuados y que no tiene ningún contaminante. Muy bien. Antonio Ruggeroni nos pregunta, ¿y los niños bebés? ¿Los bebés también se les puede dar este agua del U-Spring? Sí. ¿Lorena? Sí, de hecho los bebés, si nosotros somos 70% agua, los bebés son 80% agua. Y cuando están como fetos son un 99% de agua. Y cuando ya somos mayores somos un 60% agua. Va disminuyendo porque nuestra capacidad de estar hidratados también va disminuyendo, y algo muy importante, porque a medida que vayamos siendo mayores, los mecanismos de sensibilidad frente a las ganas de beber agua se detienen. Así que los bebés sí pueden tomar esta agua, y además yo quiero invitar a las abuelitas, abuelas, abuelos, padres, que jueguen con los niños y les enseñen a saborizar el agua para que nunca tengan que tomar pues esos zumos o esas bebidas con azúcar que venden en el mercado, y que puedan hacer una obra de arte del agua que tienen en casa. Es muy importante, de verdad. Yo a ti no te conozco, tú que me estás mirando, amiga, que eres nueva, o tú no te conozco, no te estoy vendiendo nada porque no te conozco. Simplemente quiero que sepas que es muy importante en los tiempos que corren que tomemos toda la precaución. Sabemos y nos damos cuenta que son tiempos extraordinarios, y que a lo mejor antes, yo le llamo al mundo anterior, cuando teníamos la gracia de los universos, ahora estamos como en la furia, en el amor evolutivo del Creador, que me imagino que si nos quita cosas porque tenemos que aprender muchas otras. En este nuevo tiempo, a lo mejor, que ya no tenemos que gastar el dinero tanto en aparentar, en la moda, en los viajes, en los coches, en los televisores gigantes, ojalá tu televisor sea pequeñito, pero esto es vital, esto es vida. El otro día había una mujer, hace un tiempo atrás, que se acercó a mí y dijo, yo tenía fama en la familia de ser muy complicada con el dinero, sin embargo compró 5 tratamientos de agua para sus hijos, porque entendió que el mayor valor del dinero tiene que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, tener un sistema de tratamiento de agua en casa es tener asegurada o por lo menos estar más tranquila en relación a tu salud. Mira, cuando empezó la cuarentena, España se volvió loco. Iba a los supermercados, llevaban botellas, compraban botellas. Yo lo único que me preocupé y di gracias que de llevar un repuesto para mi sistema de tratamiento de agua. Con mi repuesto y con mi agua todo puede ser. Una amiga, antes de que sabía que iba a dar esta conferencia, que se llama Isabel Segovia, es una emprendedora que admiro mucho en Barcelona, me dijo, Lorena, ¿y qué es lo primero que tú preguntas para empezar a hablar del agua? Y yo le dije, mira, en una sesión de coaching, en una sesión de mentoring, en una sesión de emprendimiento, cuando estoy en una cafetería, donde quiera que está, y me empiezan a contar lo que les pasa, lo primero que le pregunto es, ¿qué agua bebes? Ayúdame que esa pregunta se haga masiva. Pregúntale a la gente que llega a ti, ¿por qué agua beben? Porque dependiendo del agua que beben será la calidad de su vida física, pero también emocional y espiritual. ¿Qué agua bebe hoy día España? Ayúdame. Ayúdennos, ayudémonos a que España beba otra agua en el futuro. Pues muy bien, que por ejemplo aquí comenta, hace una pregunta súper interesante David Ginard, si el agua llega desestructurada al grifo debido a la presencia de cloros, ¿el e-Spring la vuelve a estructurar? Correcto. Correcto. ¿Sí? Porque si el agua, por ejemplo, pasara por osmosis inversa, el agua seguiría, no tendría movimiento, pero cuando está en el sistema de tratamiento de agua, el agua sale del grifo y vuelve a hacer ese movimiento. Es un agua viva, no es un agua atrapada como la que está en las botellas de plástico, en las botellas de cristal. Y también lo hemos medido la vitalidad del agua. O sea, cuando yo digo que estoy enamorada de este sistema, es porque lo hemos medido en todos los aspectos, desde la ciencia mundial más top, hasta las dimensiones cuánticas. Lo hemos medido hasta con radiónica en Alemania para ver la calidad del agua, la estructura del agua y si el agua está vitalizada. Por eso, con tanta seguridad, hoy día soy una embajadora del Spring. Fenomenal. Iñaki, muy brevemente, porque creo que esta ya se ha contestado, pero ¿cuál es la diferencia esencial entre el agua filtrada y el agua ozonizada? A ver, el ozono simplemente es O3. El ozono es un gas oxidante y desinfectante. Bueno, bien, se puede desinfectar, pero no tiene nada que ver. El ozono te puede eliminar
alguna bacteria, algún elemento vivo, pero el ozono no te va a eliminar los elementos químicos, los orgánicos y los inorgánicos. El ozono ahora se utiliza mucho para desinfectar un habitáculo. Pones una máquina de ozono, no puede estar el ozono en presencia del ser humano porque es un gas tóxico. Desinfecta, pero es tóxico. O sea, no, el agua, el ozono es uno de los elementos que se utiliza para desinfectar el agua en las depuradoras. Luego, de la depuradora a tu casa, pasa por tuberías y se suelen poner plantas de cloración intermedia. Te echan gotitas de hipoclorito sódico por el camino. Por eso el agua tiene que salir del grifo con cloro, para evitar posibles contaminaciones internas. Pero claro, lo de antes, yo no me lo tengo que tomar. Porque si yo no tengo un filtro, yo soy el filtro. Iñaki, bueno, y aquí está, yo creo que va justo para lo que estás contando. Vicente Corona, si pasamos el agua de la calle por un descalcificador y luego por el eSpring, ¿ese agua es buena o no tiene calcio? A ver, el calcio no es un contaminante, el calcio es un mineral bueno. Ojo, el calcio es bueno. Las aguas duras son mejor para el organismo que las aguas blandas. Mira qué curioso. Es mucho mejor para el sistema cardiovascular beber un agua dura que un agua blanda, porque es un calcio que viene de carbonato cálcico que viene del subsuelo, no es un contaminante. ¿Cuál es el problema? Que es desagradable. No puedes cocinar una verdura, no puedes cocinar una legumbre. Entonces, el eSpring no es un descalcificador, pero como tiene un poro de 0,2 micras, si tenemos un agua con mucho carbonato cálcico, muchas de esas partículas van a tener un tamaño molecular de más de 0,2 micras y se van a quedar como si pusiésemos un colador en el colador. Sí es importante poner un descalcificador, sí, porque la cal sí es peligrosa para los electrodomésticos, para la lavadora, para el lavavajillas, para el termoeléctrico, para el calentador, porque deterioran las tuberías. Entonces, si tienes un agua muy caliza, evidentemente pon un descalcificador y luego pasará por el eSpring. Entonces, te das maravilloso. Que no pones el descalcificador, ¿cuál es el problema? Que vas a saturar el filtro con calcio y el cerebro electrónico que detecta los contaminantes que tiene y que te avisa cuándo lo tienes que cambiar, te va a decir que lo cambies antes porque lo tienes saturado de calcio. Por eso, pero insisto, el que tiene agua dura, por favor, que ponga un descalcificador a la entrada de su casa para proteger todas sus tuberías. Y en un bar, en una cafetería, con un solo eSpring, ¿sería suficiente para lo que es el café? Sí, yo he estado en varias cafeterías, con un eSpring se puede alimentar perfectamente la cafetera y se puede poner en la propia barra un grifito para que el dueño del bar dé agua de calidad o se puede poner una derivación en la cocina. Siempre, siempre. Es más, un eSpring para una cafetera no es suficiente, porque difícilmente una cafetera va a dar 5.000 litros de café al año. Entonces, cuando instalamos una cafetería, siempre sacamos una derivación y llevamos otra toma o a la cocina o a la barra del bar para que cuando alguien le pida agua de calidad, dé el agua o la utilice en los menús del día. Hay todas las opciones, pero cada vez hay más restaurantes. Como hoy decía Lore, tenemos que hacer esa campaña, pero cada vez hay más gente que se conciencia y dueños de restaurantes que quieren dar calidad a sus clientes. Aquí Mariola pregunta, ¿los sistemas de tratamiento para casa no disminuyen también los componentes buenos del agua? El nuestro no, el nuestro no. La osmosis sí, el nuestro no. Perfecto. Y ya por último, no sé si queréis algo aportar para cerrar. Cerrar, por ejemplo, Lorena, con un mensaje de amor, de entusiasmo y de energía cósmica. Es ponerme la presentación, la última parte, solo para terminar. Mira, esas botellas, si vamos a las botellas, sí, vamos, este es el cristal que quería poner. Les dije que el agua pues tiene su propia estructura y de todas las fotografías que se han hecho al agua, la palabra que ha generado el cristal más impresionante de la historia del Instituto de Masaru Emoto es el que se crea en el agua cuando hablamos de la palabra amor y gratitud. Yo creo que esas dos palabras son las que hoy día en España tendríamos que decir, y para terminar esta reunión, creo que ha sido muy importante, hemos hablado desde la técnica, desde el corazón, desde la emoción, sabemos que sin emoción no hay decisión, o sea que la emoción es el caballo de Troya para hacer, para tomar decisiones, y yo quiero que ese cristal podamos finalizar la conferencia de hoy a través del amor y de la gratitud como dos palabras
con la frecuencia más alta. Acuérdense que las palabras no solo describen la realidad, las palabras crean la realidad. Las personas que están negativas, las personas que tienen pensamientos de envidia, de crítica, que siempre están hablando mal de los demás, están contaminando su agua celular. Imagínate lo que puede hacer un químico, pero imagínate lo que puede hacer un pensamiento dentro del agua de tus células. Así que intentemos pensar, sentir en positivo, cambiar la envidia por admiración y en un gran abrazo global y colectivo, demos gracias por el agua que bebemos. Y para mí ha sido una alegría compartir contigo, Manu, que te tengo un cariño muy especial, y otra alegría inmensa compartir con Iñaki, dos dimensiones que nos complementamos y que nos queremos. Y a todos los amigos que he visto hoy día de Portugal, de Latinoamérica, de España, a todos los amigos que hoy día nos han seguido, que seamos todos embajadores del agua, inventemos el futuro juntos, pero con un agua sana, vitalizada y estructurada. Salvemos el corazón del agua. Pues muchísimas gracias, Lorena. Yo también te quiero mucho, ya lo sabes. Iñaki, gran amigo. Estoy encantado de poder haber compartido con vosotros y pues por lo demás ya, Iñaki, una última palabra de adiós. Nada, bueno, el mensaje de antes, beber más agua, por favor, beber más agua, beber agua buena y quedaros con esta frase, si tú no tienes un filtro, tú eres el filtro. Tus riñones, tu hígado va a tener que procesar todo ese montón de porquería que un buen filtro, que el Estrin te va a quitar. Y eso es salud, eso es vida y eso es felicidad. Muchas gracias a todos, esperemos por lo menos haber captado el interés y a partir de ahora está en tu mano el que tomes la decisión. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias y por mi parte ha sido todo. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao.